Supongamos una cosa. Imagina que un diodo de potencia es sometido a conmutar varias veces en un determinado lapso de tiempo. Conmutar en el sentido de pasar del estado de conducción al estado de bloqueo y viceversa. Bien, cuando el diodo conmuta, el proceso no se hace de forma instantánea, sino que es necesario tomar un tiempo para que el diodo se adapte de una etapa a la otra. Ahora, si aumentáramos la frecuencia de conmutación del diodo, sería necesario prestar un poco de atención a la forma en que lo hace, porque muchas veces aumentar la frecuencia para ciertos diodos puede terminar degradando su estado o alterando la eficiencia con la que realiza su trabajo. A este pequeño análisis de parámetros que describe el elemento se le conoce como las características dinámicas de un diodo de potencia. Pero veamos. Algunas personas clasifican las características dinámicas en los parámetros de encendido y los parámetros de apagado. Pero muchas otras las clasifican en las características de recuperación inversa y las características de recuperación directa. Y vaya, que como esta clasificación suena más atractiva, nos quedaremos con ella. La recuperación inversa sucede cuando el diodo es sometido a una tensión inversa, y entonces el elemento adquiere las características de bloqueo. Pero como esto sucede muy rápido, habría que desglosarlo en partes. Primero, cuando el diodo está conduciendo y se somete a una tensión inversa para pasar al estado de bloqueo, el elemento no disminuye la corriente de manera inmediata, sino que lo hace a una velocidad determinada, normalmente denotada por la derivada de la corriente respecto del tiempo. Ahora, como se da una inversión de polaridad, cualquiera podría pensar que todo tiene que terminar ahí, pero no es así. El diodo sigue conduciendo por un tiempo determinado aún estando conectado inversamente. Esto ocurre porque los portadores mayoritarios de la parte negativa del diodo se sienten atraídos por la placa positiva de la fuente y conducen en sentido inverso, hasta que los electrones saturan a la placa positiva del diodo, saciando la conducción. Entonces, a todo este tiempo que tarda la corriente en aumentar en sentido negativo y luego disminuir hasta cierto valor, se le conoce como tiempo de recuperación inversa. Ahora, al tiempo de recuperación inversa se le suele partir en dos. Por un lado está el tiempo de almacenamiento, que es el tiempo tardado por el diodo en llegar al pico máximo de corriente negativa, empezando desde el cruce por cero. Por otro lado, tenemos al tiempo de caída, que es el tiempo tardado por la corriente en descender desde su pico máximo hasta el 25% de su valor. Y entonces aquí la cosa se empieza a poner interesante. A la superficie dibujada por el valor de la trayectoria de la corriente negativa se le denomina carga de recuperación inversa, y se le suele apreciar como la cantidad de portadores de carga que circulan por el diodo en sentido inverso cuando éste cambia de conducción directa a inversa. La intensidad pico alcanzada en este proceso se le denomina intensidad de recuperación, y básicamente este y los factores anteriores dependen mucho de la intensidad directa con la que conducía el diodo y la velocidad con que se realiza el descenso de la misma. Por eso es que existe la recuperación inversa suave y la recuperación inversa forzada. La recuperación inversa suave es cuando el diodo llega al instante de inversión con pocos portadores de carga. Esto se da cuando la corriente en sentido directo va disminuyendo gradualmente y el diodo se va acoplando a las necesidades del circuito. Esto da como resultado que los valores de carga de recuperación y la intensidad de recuperación sean muy bajos y para algunos casos pasen desapercibidos. La recuperación inversa forzada es cuando el diodo llega al instante de inversión sin reducir portadores de carga y aumentando la velocidad de atenuación de la corriente, ocasionando así una especie de rebote en la respuesta del diodo, sin mencionar que posiblemente el diodo pueda someterse a picos de potencia que generan un sobrecalentamiento en el elemento. Pero después de todo esto, ¿cómo deducimos si una recuperación es suave o forzada? Pues con un concepto llamado factor de suavidad. El factor de suavidad es la relación que tiene el tiempo de caída respecto del tiempo de almacenamiento, y usualmente se puede distinguir con la letra S o SF. Gráficamente se puede apreciar la recuperación suave cuando el tiempo de caída es mayor al tiempo de almacenamiento, pero cuando el tiempo de caída va reduciéndose, la recuperación inversa se hace menos suave. Ahora hay que pasar con otra cosa que también se da en los diodos de potencia y aunque para algunos no sea tan importante, siempre será bueno mencionar: las características de recuperación directa. La recuperación directa es el proceso de cambio que realiza el diodo del estado de bloqueo al de conducción, y básicamente a muchas personas se les hace menos importante que la recuperación inversa porque su tiempo de recuperación es menor y casi no afecta al desempeño del diodo. Pero vamos más despacio. Cuando el diodo pasa del estado de bloqueo al de conducción, suceden algunas cosas que hay que mencionar.
Primero, como los portadores mayoritarios de cada zona del diodo están en un inicio atraídos por la placa de la fuente en inversa, en el instante en que la fuente cambie de polaridad, los portadores mayoritarios necesitarán un tiempo para poder propagarse por toda la zona P y toda la zona N, hasta poder atraerse en la zona central y formar la barrera de potencial de unión. A todo este tiempo que se tarda el diodo en estar listo para la conducción, se le conoce como tiempo de recuperación directa. Gráficamente, el tiempo de recuperación directa se describe desde que el potencial cursa por cero para hacerse positivo hasta que se estabiliza en el potencial de activación. Para este caso, el pico máximo de tensión alcanzado se denomina tensión de recuperación directa y suele ser de unos cuantos voltios más comparado a la tensión que se queda el diodo en estado de conducción. Ahora bien, si todo esto que acabamos de hablar se toma en cuenta cuando se aumenta la frecuencia de conmutación, ¿no sería mejor utilizar otro tipo de diodo que no sean los convencionales? Pues sí, en realidad se utilizan otro tipo de diodos, normalmente llamados diodos rápidos, pero como no queremos mezclar peras con manzanas, mejor deberíamos dejarlo para otro video. Así que sin nada más que agregar, lo tendremos que dejar hasta acá.